vamos a iniciar la reunión de hoy, que es la antepenúltima del año de la Sociedad de Periodismo Médico. Antes de la reunión comentarles que está ya funcionando en Internet y los invitamos a participar el 10º Congreso Internacional. Hay 10 mesas que están funcionando tipo foro por Internet. Hay que entrar en la página de la sociedad, sapem.org.ar. Uno cliquea donde dice Congreso Virtual. Ahí le van a pedir que tenga un password y una contraseña. Y con eso tiene habilitado para participar en las 10 mesas. Es importante, digo, que entren, dejen su opinión en la mesa que ustedes están designados o en la que ustedes quieran, o en las 10, porque realmente buscamos temas que son muy interesantes, muy diversos, y nos parece de utilidad que tengamos la opinión. Esto se hace por Internet porque está abierto al mundo, ¿no? Tenemos representantes en Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Uruguay, que es el doctor Tabaré, Colombia, y bueno, ellos están difundiendo el congreso nuestro virtual para que entre la gente y enriquezca las opiniones de cada una de las mesas. Como siempre es periodismo médico, con lo cual la idea es tratar lo que es la afección, pero desde el punto de vista periodístico, cómo llega la información a la gente, ¿no? Cómo uno puede traducir el lenguaje y hacer que lo que pueda mejorar la calidad de vida de la gente desde cada especialidad pueda conseguirse con un lenguaje claro, honesto, desde ya. Y así que estas 10 mesas, las conclusiones se van a sacar el 15 de noviembre aquí mismo. Desde las 8 a las 19 se va a desarrollar el congreso presencial. Van a estar estas 10 mesas, 5 a la mañana, 5 a la tarde. Aquellos que han participado del interior y el exterior y no van a estar presentes ese día, las conclusiones van a volver a volcarse por 3 meses, van a estar expuestas para que los que participaron de afuera tengan las conclusiones de todas las mesas. Y después vamos a tener 4 conferencias, 2 de invitados extranjeros, 2 nacionales, y va a haber un simposio en honor del doctor Sivak, miembro de nuestra comisión directiva, fallecido recientemente, y se van a presentar los 4 trabajos a premio que son prensa escrita, radio, televisión e internet, los 4 que hayan ganado el premio, que este es el premio Alfonso Corso, también en homenaje a otro ex miembro de la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a introducirnos a la mesa de hoy, que la estamos haciendo en conmemoración del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró hace muy poquitos días, el 29 de septiembre, y a la Sociedad de Periodismo Médico le pareció que, bueno, este es un tema más que trascendente, es la primera causa de muerte en el mundo, supera todo lo que es la enfermedad oncológica y entonces tenemos que tratar de llegar con un lenguaje claro a cada uno de quien lo está recibiendo, ¿no? De la población general para que conseguir mayor prevención, mayor diagnóstico oportuno, con lo cual uno puede prolongar el tiempo de vida, pero con calidad de vida. Como hacemos habitualmente en las mesas, va a haber 3 expositores, a cada uno tiene 20 minutos para exponer su tema, y después va a haber panelistas que son los que enriquecen el tema, ¿no? En este caso tomados bajo distintos aspectos. Los oradores van a ser un cardiólogo, un cirujano cardiovascular y una periodista. Y después vamos a tener como aportes de 5 minutitos 2 periodistas, el profesor Gullman, que dirige los cursos paramédicos, a ver cómo lo ve como docente de los cursos, y al doctor Marcelo Padura, que es sexólogo, y que también esto juega un rol importante en lo que son la patología cardiovascular, o en la sintomatología, o en las afecciones. Los 3 oradores, para mí personalmente, tienen un rasgo común. Son 3 personas maravillosas, excelentes, 3 seres humanos que, bueno,
Para mí es un honor sentirme amigo de ellos, así que realmente estoy muy feliz que estén los tres aquí. Uno es el doctor Daniel Abayú, que es cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Álvarez, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, preside el Comité Antitabáquico del Hospital Álvarez, un gran luchador por llegar a la gente con un mensaje claro. El cirujano cardiovascular es el doctor Trainini, con quien nos conocemos desde la época de estudiantes. Es cardiocirujano de renombre internacional, profesor adjunto de cirugía cardiovascular de la Universidad de El Salvador, profesor honorario de la Universidad Nacional de Avellaneda, fellow de la American College of Surgeons, de la Sociedad Internacional de Corazón y Pulmón, de trasplante de corazón y pulmón, premio Academia Nacional de Medicina el año 2000, premio de la UNESCO en el 95, pero digo, si yo leo el currículum del doctor, le saco los 20 minutos para hablar, entonces voy a concluirlo acá, pero el doctor desarrolla otra actividad de tipo sociológico o calificarlo filosófico, tiene premios con este tipo de publicaciones. Recién me acaba de regalar la última, Ser y Humano, el hombre ante su angustia existencial. Realmente hace meditar cada uno de los libros que uno lee del doctor Trainini. También decirle con gran orgullo que fue director del Hospital Perón de Avellaneda y realmente durante el ejercicio que llevó adelante fue un ejemplo de hospital, fue el hospital que mejor funcionó, les diría, en la Argentina. Lamentablemente situaciones extramédicas hicieron que deje el hospital, con lo cual ha perdido muchísimo de lo que tenía. Y como periodista, la magíster Amalia de la Mea, que es directora del Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, directora del curso de divulgación científica de dicha entidad, profesora en nuestro curso de periodismo médico, realmente desde la primera hora nos ha acompañado siempre en el curso, presidenta de la Asociación Argentina de Divulgación Científica. Así que, bueno, los oradores que tenemos hoy es un lujo. El orden va a ser primero el cardiólogo, el doctor Abayú, después vamos a ver qué nos dice el cirujano cardiovascular, siempre referido a cómo, desde su ángulo, cómo poder llegar al público, ¿no? Y finalmente la periodista, para después pasar a la otra sección de los aportes breves de cada uno de los panelistas. Entonces le pido al doctor Abayú. Bueno, mientras tanto voy diciendo que realmente, gracias por la presentación, Bruno, pero el honor es mío al estar ante ustedes. Nos vamos a hablar de prevención cardiovascular y decir que el 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón. Es un día realmente importante, como decía el doctor Bruno, la mayor causa de moro y mortalidad en la población mundial son las afecciones cardiovasculares, por encima de las otras enfermedades. Y recordar el origen de la palabra prevención, que viene del latín, prae, que quiere decir antes, y eventius, que quiere decir suceso. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, vemos las 10 principales causas de muerte, esto es el año 2016, y la enfermedad isquémica y el infarto ocupan los primeros lugares, muy por encima de las otras enfermedades. Todas las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y demás sociedades, la OPS, la Organización Panamericana, han tenido en estos días un logo, el de la Sociedad Argentina de Cardiología es Cuida tu vida, cuida tu corazón, y el logo es, o el lema es 25 por 25, que significa que para el año 2025 poder reducir por abajo del 31%, que es la actual mortalidad por afección cardiovascular, al 25%. Y lo que yo hice es, más que nada, es lo que, como dijo Mario, presentar esquemas
que lleguen a la población. Y estas diapositivas en general son las que presentamos al público en las charlas de prevención. Y vemos, por ejemplo, que el 85% de los pacientes mayores de 80 años padecen de enfermedad cardiovascular. El 70% de los accidentes cerebrovasculares se presentan en mayores de 65 años y el primer infarto en el hombre es después de los 65 y en las mujeres un poco más tardíamente. Por supuesto que estos porcentajes menores a estas edades, que es alrededor de un 20%, lo estamos cada vez viendo en más cantidad de pacientes. Es decir, que se está achicando un poco la edad de inicio de estos eventos cardiovasculares. Y decimos que usted está aquí en estos momentos y hablamos entonces de los factores de riesgo. Decimos que es toda situación que aumenta la probabilidad de una persona de contraer una enfermedad. Y esto nace allá por el año 48 en una localidad de Massachusetts que se llama Framingham, un pueblito donde querían ver, desde el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces y el Departamento de Medicina, de qué fallecía o de qué moría la gente de ese pueblo. Eso arrancó en el 48 con alrededor de 5.000 hombres y mujeres, un poquito más, y ya ahora va por la tercera generación. Y quedó establecido a partir del trabajo de la localidad de Framingham los factores de riesgo cardiovascular. Se toman tablas hoy en día para calcular el riesgo cardiovascular de una persona en base a la edad, el sexo, si es hipertensa o no, si fuma, si tiene colesterol elevado y su dosaje de colesterol HDL. Estos son los factores de riesgo conocidos. Por supuesto que hay muchísimos más, pero estos son los clásicos para ambos: tabaco, diabetes, dislipemia, hipertensión, obesidad, sedentarismo, y para las mujeres agregamos la menopausia y los contraceptivos orales. Y vemos como en la pirámide, a medida que va aumentando la edad, comienzan a aparecer los estigmas de la enfermedad cardiovascular, el colesterol en sangre, las cifras tensionales elevadas. Acá vemos a alguien con un control en vez de estar moviéndose y haciendo gimnasia, las diabetes, que en los últimos años ha duplicado con respecto a la década pasada, está en el orden del 9%. Esto que es la cintura abdominal, que tenemos cifras para el hombre y la mujer, el tabaquismo, que no solamente afecta a la persona que fuma, sino está afectando a los que conviven con esa persona, y en el mundo que vivimos, obviamente, nadie está alejado del estrés. Y esta es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Y fíjense que encuestadas 49.000 viviendas, los problemas que tenemos con analizar los resultados y lo dramático de esta cuarta encuesta, donde vemos que tenemos un 40% de cifras tensionales elevadas, la glucemia superó el 8%, el colesterol en un 31%, el sedentarismo más del 60%, y realmente esto es una catástrofe, y esto viene a confirmar las cifras del RENATA. El RENATA fue un estudio que se hizo en nuestro país con la participación de algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde después voy a mostrar las conclusiones, pero que en realidad lo que hoy sabemos que es uno de los factores de riesgo más importantes, como la hipertensión arterial, solamente del pool de pacientes tratados, el 25% está controlado. El resto no sabe que es hipertenso, un porcentaje del 30% está tratado pero tiene hipertensión, y hay un 6 a un 7% de conocidos hipertensos que no se tratan. Y esto es un metaanálisis de 17 trabajos con más de 47.000 pacientes, y vemos cómo, si uno pudiera detectar estos porcentajes que yo hablé antes, de los pacientes no tratados, de los pacientes que no andan bien pese a que están tratados, de los conocidos y no tratados, y solamente los controlados, si uno pudiera detectar, tratar y controlar, evitaría todo este porcentaje en estas afecciones cardiovasculares. La guía para
el manejo de los pacientes en riesgo cardiovascular. Bueno, esto hay de todo y lo podemos encontrar en muchísimas guías, hay mucha información. El problema es que pasa el tiempo y es complicado concientizar a la población de que estos factores de riesgo van haciendo estragos en sus arterias y van a terminar con un evento coronario. Acá vemos cómo con el paso del tiempo los pacientes tienen que ir tomando cada vez más medicación y uno sabe que esto realmente comienza en esta etapa donde los chicos se les dan bebidas colas, tienen un cumpleaños y comen snack, hamburguesas, panchos, y realmente es muy difícil cambiar todos estos hábitos de vida que ya están presentes desde la infancia y que son tan nocivos, y uno sabe que realmente estos factores de riesgo a esta edad todavía no van a afectar a estas personas, pero con el tiempo todos estos factores de riesgo, más los que se van a ir presentando, van a hacer impronta en las arterias. Y acá vemos cómo en algunos lugares se pueden llegar a cambiar todos estos hábitos por hábitos saludables, ¿no es cierto? Por ejemplo, cambiar una golosina por una fruta, por cereales, o por ejemplo los tutuca, que son maíz inflado, es decir, alimentos saludables para que estos chicos puedan crecer más saludables a través del tiempo. El agua es mejor que las bebidas cola, y si uno ve que los chicos empiezan desde muy chiquito tomando una bebida cola, es muy difícil que puedan adquirir hábitos saludables. Y la realidad es que todas estas frutas, cereales, es más económico que todo esto, y sobre todo en estos tiempos. El tema es concientizar a las madres que estos chicos pueden vivir mejor y más sanos y criarse mejor, sobre todo con este tipo de dieta saludable. Ni que hablar con el tabaco, ¿no? Donde acá la salud, que es primordial, se pierde, las personas que están al lado van a padecer de tabaquismo pasivo y también el dinero que se quema, al igual que el cigarrillo. Tal vez en este factor de riesgo, donde en nuestro país hay alrededor de 40.000 óbitos anuales y 6.000 por tabaquismo pasivo, en el mundo hay 1.300 millones de fumadores, tal vez se avanzó más que en otros factores de riesgo. Y porque hay leyes como la ley de Cava, esta es de abril del 2005, la ley 1799, hay una ley nacional en el 2011, la 26687, campañas, el convenio marco, que actualmente este convenio que permitiría poder realizar un montón de obras y reconvertir los lugares donde se planta el tabaco para poder realizar otro tipo de obras. El convenio marco fue firmado en el 2011, pero todavía no fue refrendado. Es decir, que 181 países han firmado el convenio marco para el control del tabaco. Todavía en nuestro país duerme el sueño eterno en senadores. Sabemos también de la importancia de hacer gimnasia, moverse. Solamente con moverse el cuerpo activa la circulación. Por supuesto que nosotros recomendamos media hora de caminata todos los días y después lo que la gente le guste o quiera hacer. Esto es algo muy frecuente que tenemos en el consultorio. No tengo tiempo. ¿Qué hago? Y siempre decimos lo mismo. Algo es mejor que nada y más es mejor que menos. Es muy importante. Pero todo esto que venimos hablando, decimos quién es el responsable. Si buscamos un responsable, nosotros hacemos nuestra parte. Sabemos que hay políticas de salud que se están implementando. Las áreas de salud, el ingreso a la atención médica, al sistema de atención, los problemas sociales. Es decir, esto es muy complejo para hablarlo acá, pero sabemos que hay una cadena de factores por los cuales esto no solo no ha disminuido, sino que vemos que estos factores de riesgo
y las enfermedades que producen se van multiplicando a través de los años. Y esto es lo que nos pasa en nuestro país. Nosotros decimos que en el mundo habíamos dicho que las enfermedades crónicas no transmisibles dan cuenta del 6 fallecimientos de cada 10. Y en nuestro país el 40% pertenece a la enfermedad cardiovascular. O sea, 3 de cada 4 muertes podrían ser evitadas si nosotros pudiéramos controlar los factores de riesgo cardiovascular. Este es un trabajo en Estados Unidos donde esta cantidad de muertes, 57.000 muertes al año, podrían evitarse si uno pudiera controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el abandono del tabaquismo. Pero lo cierto es que pasan los años, hacemos consensos, hacemos campañas, estamos presentes en todas las sociedades dando charlas, pero no logramos todavía concientizar. Y este es el último censo de nuestro país, que se hizo en el 2011, que arrojaba un total de 40 millones de habitantes, un poco más de mujeres que de hombres, y uno puede ver en el reloj de la República Argentina los nacimientos por año, los nacimientos en el día de hoy, si lo estamos viendo hoy, las muertes este año, y vamos viendo cómo cada 4 o 5 segundos ese reloj va caminando y nos muestra un nuevo fallecimiento. Y nosotros vemos eso con gran pavura, diciendo cuántas muertes de estas son prevenibles o evitables. En el mundo, la enfermedad de las arterias coronarias produjo casi 7 millones de óbitos y la enfermedad cerebrovascular casi 5 millones de fallecimientos. Las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Cardiología, porque la información que nosotros podemos buscar también puede estar en Internet, que es algo fantástico, lo que pasa es que los pacientes pueden bucear dentro de las redes sociales y a veces encuentran lugares que son equivocados o no encuentran la información correcta. Eso es bastante complicado porque a veces los pacientes tienen una información equívoca por no ponerse o buscar en los lugares adecuados. Este es Wikicardio, esto está abierto a la población, es un portal para que la gente pueda consultar, va de la A a la Z, tiene una serie de preguntas en las cuales los pacientes pueden preguntar y acá vemos, por ejemplo, los logos de Wikicardio, el Día Mundial sin Tabaco, el del paciente trasplantado, el Día del Nutricionista, el Día del Uso Indebido de Drogas, y así una serie de cosas que están presentes y en los cuales este portal, por ejemplo, es confiable. La Federación Argentina de Cardiología también tiene un portal que no solo que es gratuito, sino que pueden encontrar información fehaciente, ¿no? Acá vemos también alegorías con respecto a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad de Chagas, el Día de la Cardiopatía y la Mujer, en fin, una serie de preguntas que pueden hacerse los pacientes y encontrar portales que son más seguros para que los pacientes puedan ingresar y sacarse las dudas. Bueno, estos los años que perdemos cuando tenemos la enfermedad aterosclerótica, vemos que a partir de un historial sin enfermedad, luego tenemos enfermedad cardiovascular, infarto y ACV, y vemos la cantidad de años perdidos a lo largo de nuestra vida. Y esta es la historia de nuestras arterias. Una arteria normal que va con el tiempo produciendo placas de colesterol en su luz, que en general son totalmente asintomáticas, hasta que un día un evento coronario hace que tengamos un ictus, un infarto agudo u otro evento en algún lugar de nuestra economía. ¿Cuáles son las prioridades en prevención? Y bueno, los pacientes que tienen una arteriosclerosis establecida, pacientes asintomáticos pero con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular debido a múltiples factores de riesgo, la diabetes, que de por sí solo duplica el riesgo, sobre todo los pacientes que tienen microalbuminuria, y pacientes cercanos con enfermedad aterosclerótica o un perfil genético
importante. Y estos son los objetivos de la prevención cardiovascular: asistir y ayudar a nuestros pacientes para mantenerlos en un estado óptimo de salud, alcanzar las características de las personas sanas, no fumar, con una alimentación saludable, la actividad física, tener un índice de masa corporal menor a 25 kilos por metro cuadrado, las cifras tensionales actuales, que esto ha variado mucho en el tiempo, menor a 140/90, tener el colesterol por debajo de 200, las pequeñas partículas de colesterol, el LDL, menor a 115, la glucemia menor a 110 y un control más riguroso de los factores de riesgo en pacientes con alto riesgo, sobre todo los que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, los objetivos generales de la prevención cardiovascular serían reducir la mortalidad y la morbilidad de los individuos que tengan un riesgo absoluto elevado y asistir a los que tengan un riesgo absoluto bajo para que mantengan ese estado. Estas son las tablas de riesgo cardiovascular que siempre son útiles para poder saber dónde está nuestro paciente. La mayoría de las tablas tienen lo mismo que Framingham: el sexo, edad, la hipertensión, el colesterol, si fuma o no fuma, y podemos ver, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los factores de riesgo, cuál es su riesgo cardiovascular en los próximos años. Este riesgo cardiovascular puede ser bajo, moderado o alto. Y para ir terminando, quiero mostrarles esta encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular que se ha hecho en los años 2005, 2009, 2013 y 2018. Acá a la izquierda vemos el sobrepeso, cómo a través del tiempo el peso de la gente ha ido en aumento. El sobrepeso se ha mantenido estable, pero con un ligero aumento. Se han dado las cifras hace poco de la obesidad y la verdad que son cifras muy preocupantes. La obesidad sigue trepando en nuestro país. La hipertensión se mantiene estable con un promedio de un 34% de pacientes no controlados. La diabetes, que sigue en aumento. Esto sí, lo que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? El tabaquismo fue un factor de riesgo que logramos disminuir, actualmente está arriba del 22%, pero no nos olvidemos que hace una década atrás teníamos un tabaquismo de 33-34%, que inclusive era similar a la de la comunidad médica, de acuerdo al estudio Tamara. Estos son los pacientes sedentarios, sigue aumentando el sedentarismo, y las dietas que nosotros propugnamos para nuestros pacientes, con frutas y verduras, que en muchos lugares o estratos sociales son difíciles de complementar. Y bueno, vemos acá cómo la enfermedad cardiovascular, en todos sus eventos como la cardiopatía isquémica, el stroke, la enfermedad vascular periférica, el aneurisma de aorta, la insuficiencia cardíaca, van haciendo estragos en nuestra población, y esto es el comienzo, el inicio de esta enfermedad, la disfunción endotelial. Acá, sobre el endotelio de nuestras arterias, comienzan a actuar los factores de riesgo cardiovascular que vemos arriba, aumentando y endureciendo esta capa tan vital, donde a través del tiempo esta progresión se va a transformar en moléculas que se van a adherir a este endotelio, muerte celular, depósitos lipídicos, la arteria se va a vasoconstricción, vamos a tener trombosis y eventos cardiovasculares. Y esto se los quería mostrar. Este es un trabajo de Milley, donde apareció ya hace un tiempo, de madres fumadoras y aterosclerosis prenatal. Y fíjense, dice que los estudios les han permitido a ellos individualizar alteraciones preateroscleróticas iniciales en arterias de fetos y demostrar la formación y la progresión de placas ateroscleróticas en lactantes. En el 55% de los fetos y 67% de los lactantes de madres fumadoras se detectaron lesiones ateroscleróticas coronarias multifocales de variadas características. Las alteraciones iban desde placas focales con engrosamiento intimal leve en la etapa prenatal hasta placas blandas juveniles que reducían la luz arterial en los lactantes. Estas son pruebas que hacemos en el hospital, insuflamos el manguito y la arteria braquial queda con hipoxemia durante 4 minutos, luego desinsuflamos y medimos
el diámetro de la arteria braquial. En individuos normales tiene que aumentar un 10%. Acá vemos esta arteria que luego de 4 minutos no solo no conserva su valor, sino que disminuye su calibre. Una paciente fumadora. Este es otro flagelo que tenemos, la enfermedad coronaria. Esta enfermedad coronaria en general la vamos a obtener en nuestro país y en el mundo en 2 formas, con y sin elevación del segmento ST. Y en nuestro país, que es muy similar a la población española, estimamos alrededor de 42.000 infartos anuales, es decir, tiene una incidencia de casi 25 por 10.000 habitantes en mayores de 35 años. La insuficiencia cardíaca, producto de todos los factores de riesgo que veníamos hablando, sobre todo de la hipertensión, de la diabetes, de la cardiopatía isquémica, del tabaquismo. Y acá vemos distintas pacientes. Quería traerles esta imagen. Esto es una arteria aorta descendente, donde vemos un trombo móvil. Si yo les digo que la paciente al momento del examen tenía 31 años y su único factor de riesgo era tomar anticonceptivos y ser tabaquista. O sea, esto, que era un trombo móvil que se llama de Vries, le produjo un accidente cerebrovascular. O sea que muchas veces vemos estas afecciones cardiovasculares en gente mucho más joven de lo que nos dicen en general y de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Este es otro paciente de 50 años, donde lo que vemos acá en el ventrículo izquierdo son coágulos, trombos, también un paciente hipertenso, fumador de 50 años. Es decir, muchas veces vemos estas afecciones en pacientes que son mucho más jóvenes de la edad que teóricamente tendrían que tener sus eventos. De la hipertensión hablamos algo, padece el 30% de la población, es más frecuente en mayores de 40 años, fuerte componente genético y el 90% es idiopática. Y acá vemos cómo la hipertensión es el mayor factor de riesgo para muerte en todo el mundo. Este es el estudio que yo les decía antes, pacientes no conocidos, hipertensos 36%, conocidos pero no medicados, tratados no controlados y solamente esta columna de amarillo son los tratados y controlados. Es decir, que exhibe la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país realmente muy, muy elevada. Y también quería traerles los trastornos del sueño, los roncadores, donde también vemos cómo la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico tienen que ver con estos pacientes que padecen ronquido y apnea del sueño y donde muchas veces pasan desapercibidos durante mucho tiempo con todos estos síntomas. Y las recomendaciones, por supuesto, es evitar el tabaco, el alcohol, hacerlos disminuir de peso y, bueno, obviamente tratar su hipertensión arterial. Esta es la guía europea del año 2016, arranca con la recomendación de no fumar y luego todo lo que hemos hablado, dieta baja en grasa, actividad física, el perímetro abdominal, que debe ser menor de 94 centímetros en hombres y 80 en mujeres, las cifras de presión que ya hablamos y lo del colesterol. O sea que son recomendaciones que las debemos realizar en forma permanente a nuestros pacientes y con respecto al ejercicio hay que insistir mucho porque a medida que va pasando el tiempo, la discapacidad de estos pacientes hacen que ellos no puedan ingresar a ningún tipo, ni siquiera a veces hasta caminar por problemas de artrosis. Fíjense que tomar el elevador y enviar un mail no quema calorías, así que podemos ayudar a nuestras mujeres a lavar los platos o lavar el coche o caminar en vez de ir por 5 cuadras con el auto. Así que a quemar calorías, siempre hay que moverse, esa es la recomendación. Esto es lo ideal para que un individuo entre al sistema de salud, son todas las determinantes, ¿no es cierto? La globalización, los cambios demográficos, por otro lado la comunicación, por otro lado el ingreso a la salud, las estrategias políticas, todo lo que está en torno de lo que habíamos arrancado la charla como para que un individuo puede tener acceso y podamos llegar a revertir esta pandemia que realmente es ya preocupante. Y bueno, ya vimos cómo podemos prevenir todas las acciones que debemos hacer. Creo que los medios es un gran aporte y es realmente importante. Es como se dice el cuarto poder, 1 minuto.
que es la prensa y la cual nos puede ayudar a difundir todas estas acciones. Y bueno, para terminar, quería decirles que un hombre es tan viejo como sus arterias. Prevenir salva vidas, pero también mejora la calidad de vida. Nada más. Gracias. Buenas noches. Muy agradecido a la SAPEN y a mi antiguo amigo Mario Bruno por la invitación. Mi oficio es el de la cardiocirugía. Y creo ya que la exposición anterior le mostró el curso de la vida sobre el corazón y lo que va dejando. Y yo me voy a referir a un tema, hasta una cierta improvisación sobre lo que fue siempre el corazón, un órgano controvertido, un órgano, van a ver eso de noticias nuevas, un órgano todavía inexplorado, pero inexplorado en cosas sorprendentes como puede ser su morfología, su interior. Y si bien uno de los libros más antiguos que tiene la medicina, o el más antiguo, es un libro chino de pulsología, porque el pulso siempre es lo que llamó la atención del hombre, porque era su estar batiente, llamaba la atención. Y entonces eso acaparó en los principios de la humanidad el estudio de si el pulso era rápido, si era lento, si era bajo, si era alto. Siempre eso causó interés. Pero el corazón permaneció oculto. Si bien está compendiado en los libros más antiguos, incluso en los poemas homéricos, siempre fue un mito, siempre fue mágico y sigue siendo mágico. Ustedes calculen que a las 3 semanas una celulita del futuro ser, empieza a latir espontáneamente. Y sobre esa celulita, primera y única celulita que empieza a latir espontáneamente a las 3 semanas del embrión, es donde se va a formar el corazón. Y eso es mágico, es tan mágico como cuando yo empecé la cardiocirugía por el año 75 del siglo pasado, obvio. Y en los miles de corazones que tuve la posibilidad de tener en mis manos y ver, sobre todo en otros momentos donde la cardiocirugía se iniciaba y no había la tecnología ni el conocimiento de hoy, el corazón debía pararse, no tenía otra alternativa. Hoy hay gran parte de la cirugía se hace sin bomba, sin parar el corazón. Y parar el corazón, arreglarlo y ponerlo en marcha con un golpe eléctrico, realmente siempre me significó a mí una magia. Y siempre era algo diferente. En cada una de las miles de cirugías que hasta el día de hoy tuve posibilidad de hacer. Entonces, te necesito, no sé, ¿se plantó esto? ¿Si puedo con esto? No. Bueno. Sin embargo, llegamos a la denominación de Crit en la historia de la humanidad, que fue la primera denominación que tuvo el corazón. Era la denominación más vieja. Eso significa corazón, viene del sánscrito y pertenecía a esa palabra a la antigua Mesopotamia.
Y Crit significa siervo, es decir, que el corazón siempre despertó esa curiosidad de su movimiento. Por eso la palabra Crit puede ser traducida como órgano saltarín. Y es una máquina fantástica. Entonces es una máquina, decía fantástica, porque no hay una máquina humana hecha por el hombre que pueda igualar su funcionamiento, su costo-beneficio. Y a pesar que recién en el siglo XVII, en 1628, se supo realmente lo de la circulación sanguínea. Hasta ese momento no se tenía conocimiento de la circulación sanguínea, hasta que Harvey en 1628 publicó De Motus Cordis. Sin embargo, durante un siglo y medio posterior a esa publicación, las enfermedades del corazón siempre se consideraron raras, se consideraron que el corazón no se enfermaba y evidentemente el corazón fue guardando sus secretos durante muchos siglos. Es una máquina que consume muy poco, 10 vatios. No tiene casi ruido, no tiene casi mantenimiento. Tiene una duración de trabajo permanente durante 80 años y diariamente equivale a extraer de 1 metro de profundidad 1 tonelada de agua. Y vamos a encontrarnos en esta somera historia, vamos a encontrarnos sorpresivamente con que esta maquinaria era advertida por los antiguos de situaciones de enfermedad, de patología, de prestarle atención, pero después el mundo que sobrevino fue ignorando estas situaciones. Esto es lo que decía el papiro de Smith. El corazón habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo. El corazón es mágico. Homero lo decía que era el centro del amor. Y en los poemas homéricos, estas eran las palabras con que se designaba el corazón, diferentes palabras. Platón decía que estaba el alma mortal. Y Aristóteles era el órgano caliente. Durante mucho tiempo se consideró que en el corazón se calentaba la sangre y que se enfriaba en el cerebro. Eso subsiste hoy hasta nuestros días en la jerga popular, ¿no? Corazón caliente, mente fría. Y uno se encuentra con denominaciones de 2000 años antes de Cristo, 2500 años, el papiro de Evers. Si examinas a un hombre porque está enfermo del corazón y tiene dolor en los brazos, en el pecho y en un costado de su corazón, la muerte lo amenaza. Dígame si esto no es una descripción fantástica de lo que hoy se denomina angina de pecho. Incluso todo esto antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, en el Corpus Hippocraticum, se trataba de descubrir enfermedades que podían estar ocultas. Entonces, se hablaba de la prueba funcional. Por eso este pasaje sobre el arte de Hipócrates decía, cuando estos signos se enmudecen, el médico encuentra forzosidades por las cuales la naturaleza es violentada sin daño, para que sea probatoria la visión de algo cuando de otro modo no podría verse nunca nada. Bien, mediante paseos cuesta arriba y carrera. Doctor, ahí tiene ergometría. Pero se desconfiaba del corazón. El corazón es el único órgano interno que la enfermedad no puede atacar. O la enciclopedia famosa de Diderot, las enfermedades del corazón son raras.
Y Broussais, que hoy tiene un hospital en París, hablaba sobre aportar estudio al corazón, un estudio de pura casualidad, que no aporta nada a la terapéutica, y exponerse a profundizar es exponerse a lo temerario, a lo hipotético y hasta lo imaginario. Esas eran palabras en el siglo XVIII. Broussais convivía, era contemporáneo, con personalidades obviamente totalmente diferentes. Broussais era temerario y René Teófilo Jacinto Laennec, el que descubrió el estetoscopio, era una persona callada, una persona que murió joven y que poco sociable. Y uno de los médicos más grandes que tuvo la humanidad, el certificado de defunción lo firmaron con una X, 2 iletrados. Y René Laennec, un día saliendo del hospital, Hotel Dieu, en París, salía preocupado porque tenía una persona joven con pechos muy prominentes y la ocultación que se hacía en ese momento era a través de una pañoleta, no estaba el estetoscopio. Y salió muy preocupado cómo podía hacer para llegar a ocultar los ruidos cardíacos, que era la única forma que se podía hacer. Y vio que unos chicos en la vereda del hospital jugaban con un cartón hecho un tubo. Y uno hablaba por una punta del cartón, por un extremo, y el otro le escuchaba por el otro. Ese fue el origen del estetoscopio. Por eso los primeros estetoscopios fueron rectos y tenían para un solo oído, no tenían dos oídos como los auriculares de hoy. Cosas que tiene el corazón, trágicas, porque antes de Harvey, Miguel Servet, por decir que por la circulación pulmonar, es decir, del corazón al pulmón y del pulmón al corazón circulaba sangre y no aire como se creía, en un pequeño librito cristiano restituto lo metieron en la hoguera. Y cuando iba camino a la hoguera en Ginebra, antes habían quemado todos sus libros en Delfinado, y él escapó, pero después lo vuelven a tomar. De sus libros se salvaron 3 y medio, uno todo quemado y los otros 3 indemnes. Por eso se conoce. Entonces él describió en ese libro la circulación menor. Y eso era inaceptable. Si Dios nos mandaba el aire vital, el aire puro, ¿cómo era posible que circulase sangre por la circulación pulmonar y no aire? Calvino lo manda a la hoguera y cuando él va a la hoguera, se le acerca Fernet, que era el segundo de Calvino, y le dice, mira, si tú niegas todo lo que dijiste, te salvas. Y dice, dile a Calvino que nos encontraremos en el infierno. Y así murió quemado este hombre. Hasta en 1886, un cirujano famoso como Billroth decía, el cirujano que intentara suturar el corazón perdería el respeto de sus colegas. Unos pocos años después, 6 o 7 años después, Ren suturó por primera vez el corazón. ¿Fue el primero? Thorwald decía en un escrito muy lindo en 1999, nadie pudo ver en esos momentos decisivos lo que ocurría en el alma de Ren, cuando resolvió arriesgarse a lo que entonces se había considerado un imposible. Pero aparentemente no fue el primero. Aparentemente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el que descubrió las cataratas de Misiones, relata en sus memorias este párrafo, que no se los voy a leer, léanlo. Pero aparentemente este pudo haber sido la primera cirugía cardíaca en el mundo y venía de un conquistador de América.
a una persona que le habían dado un lanzazo, él le sacó y como tenía una herida sobre el corazón, dice que la suturó de esta forma. Esto está en las memorias de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Pero claro, ya terminando y dándole las novedades, porque dijimos que el corazón tenía novedades, y vaya si las hay. Nosotros nos hemos puesto hace unos años a investigar esas novedades, porque de pronto entendimos que conocíamos del corazón sus superficies. Por eso pusimos: el corazón es una ciudad majestuosa, de fronteras conocidas, con sus calles ocultas, misteriosas e inexploradas. Y eso es el corazón, y esa es la visión que tenemos del corazón. Pero tomando unas ideas de hace 60 años, de un español, continuamos la investigación que nos llevó a cosas sorprendentes. Yo les voy a mostrar dos nada más ahora, porque esto va a salir en un libro que se edita ahora y se va a salir por primera vez en Valencia. Entonces, conocemos esto del corazón como un corpúsculo. ¿Y qué es? Uno lo acerca este conocimiento a la física de hoy, donde las partículas son onda y partícula a la misma vez. Es decir, corpúsculo y onda. Y el corazón es un corpúsculo, como lo conocimos siempre, pero lo empezamos a abrir. Y se transforma en una banda. Y lo empezamos a cerrar. Y de nuevo tenemos el corpúsculo, corazón íntegro. Claro, esto que llevaría una hora explicarle la torsión miocárdica y todo lo que implica esto. El corazón es una banda que da 2 vueltas en espiral y debía estar sujeto a algo. Nunca se supo que el corazón estuviese sujeto a algo. Es decir, estaba batiente y péndulo en el tórax. Pero para generar esa fuerza que vimos al principio, como todo músculo necesita una apoyatura. Acá lo tiene. Hueso dentro del corazón. Eso que ustedes ven, que hemos denominado fulcro, es hueso. Hueso puro. Claro, pueden decir que no tiene histología. Esta es la histología. Hueso puro. Pueden decir con el fulcro resecado que pertenece como esto a un bovino. Pero vamos al ser humano. Ahí tienen, donde señala la fecha y esa zona triangular, ahí es el fulcro. Vamos a la anatomía, vamos a la resección de eso, toda una zona condroide. Y vamos a la histología, donde vemos que las fibras miocárdicas se van anudando y enredando en la matriz fibrocolágeno, que es el fulcro. Estas son las novedades que van apareciendo mucho más más con el tiempo en el corazón y que evidentemente es mágico porque nos sigue dando cosas, que se friccionan sus paredes al punto que hemos encontrado cantidades notables de diácido hialurónico. El ácido hialurónico es el que está en las articulaciones y sirve para la flexibilidad. Está casi todo en las articulaciones y en la piel, para la flexibilidad de los tejidos. Bueno, ahora también lo tenemos en el corazón. Gracias. Como debe ser, para un profesional de medios y de comunicación en general, todos los días revisamos los medios internacionales y nacionales. Yo ayer, por razones de trabajo, no tuve tiempo de revisar los medios internacionales. El primero que reviso es BBC. Cuando me desocupo a eso de las 2 de la mañana, digo, bueno, voy a ver una mirada qué pasó en el mundo, me encuentro con esto. El polémico estudio que dice que la carne roja procesada no es tan dañina como se pensaba. Con lo que todo lo que yo tenía pensado para hoy quedó de lado, porque esto es realmente un sacudón
en distintos niveles de la comunicación y también de la ciencia. El New York Times se tomó un poquito más de tiempo, de hecho, cuando vean, vamos a mirar la cobertura que trajo La Nación, o sea, la reproducción de La Nación de la traducción oficial del New York Times, un poquitito más de tiempo para tomar ideas contrastivas, preguntar a personas de la comunidad científica qué pensaban sobre esto. Bueno, por un lado, estamos hablando de que esta es una revista científica con prestigio internacional, ¿no? ¿Dónde está? Yo tengo unas dificultades de la visión muy graves, habrán comprendido. Cada vez más grave. Acá. Debajo de la vaquita. Verificarán que estamos hablando de una revista con prestigio, ¿no? A juicio de ustedes. ¿Sí? Sí lo es. Esto quiere decir que esta revista tiene una confiabilidad no solo para la comunidad científica, sino obviamente para los comunicadores. Por eso la reproducimos rápidamente. Lo que ha producido este press release, esta campaña de información hecho desde la misma revista para ingresar a los medios de comunicación general, porque esto debiera estar siendo discutido en el ámbito científico. Quizás no era todavía el tiempo para que se trasladase a la comunidad general. Lo que pasa es que en un esquema de competencia, de fuerte competencia, también las revistas científicas tienen que lograr, las que se mueven con auspicios, por un lado, o lectores o instituciones que las compren o financiación, hace que entonces utilicen estas estrategias de marketing para llegar a los medios de comunicación. Y ocurre esto. Es de tal gravedad, en especial para todo lo que planteó nuestro primer expositor. La conciencia que se había logrado acerca de cómo integrar una dieta equilibrada, cómo la necesidad de reducir las carnes rojas y mucho más las procesadas, más allá de que esto, la comunidad por completo ha salido a debatir, a decir esto no puede ser así, pone en crisis todos los conocimientos que se tenían por ciertos y sobre todo en la nutrición, que ahora estamos invocando, no hay ningún nutricionista presente, ¿no? Porque nos ayudaría muchísimo en este momento. Y bueno, se llama información prematura. Y es una cuestión que nos tiene preocupados a los comunicadores y a los divulgadores científicos hace mucho tiempo. En muchas circunstancias sabemos que esa información todavía no está, o mejor dicho, nuestras audiencias todavía no están en condiciones de tener esa información. Pero al mismo tiempo nos preguntamos hasta qué punto podemos actuar como censores, determinar nosotros qué información explicitar y cuál ocultar, o cuál no dar a conocer. Obviamente que si ustedes revisan los medios hoy, ¿no? Ayer fueron pocos, ayer fue BBC y unos poquitos más, pero si ustedes analizan las ediciones del día 2 de octubre de 2019, se van a encontrar, bueno, si vieron, La Nación reprodujo por completo la cobertura que hizo The New York Times. Y casi todos los medios nacionales, y no les digo nada a los medios internacionales. Bueno, esta confusión que produce en los lectores comunes tiene que ser evaluada. ¿Qué quiere decir evaluada? Que ahora vamos a tener que contraponer algún tipo de estrategia para que se logre una debida comprensión. Esto es un estudio que se contrapone con lo establecido hasta ahora.
Y si se ha logrado en este tiempo con enorme cantidad de trabajo generar conciencia acerca, dijimos, de una dieta equilibrada, de reducción de consumo de carnes rojas, de reducción de chacinados y afines, en el procesamiento de la información de parte de las personas, lo que sabemos desde hace mucho, desde la psicología social, desde la psicología cognitiva, de los estudios de la comunicación, es lo que se llama la evitación de la disonancia cognitiva. Frente a informaciones que se contraponen a las creencias y opiniones que tenemos establecidas, la idea lo más común en las personas es tratar de no asimilarla, tratar de distorsionarla de alguna manera para que no entre en contradicción con lo que uno sostiene, piensa, cree. Ahora bien, cuando uno tenía una creencia, por ejemplo, en culturas como la nuestra, que todavía hay grandes núcleos poblacionales que consideran que la mejor dieta es, te dicen, un rico bife con puré, ¿sí? Este elemento, esta confusión, hasta que se esclarezca, le da sustento a la creencia previa que tenía. Entonces puede llegar a desembocar en lo que llaman adherencia a las conductas alimentarias o en un tema que todavía no está esclarecido. Bueno, no representan demasiado riesgo frente a aquellos que consumen X cantidad de carne. Bueno, ustedes habrán leído el estudio, no me quiero centrar en los resultados de este estudio canadiense, que además, bueno, participaron otros centros también. Sí me quiero dedicar a que pensemos desde la comunicación, las responsabilidades, en este caso secundarias, que nos competen. Habría que ver qué van a hacer los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro país mañana, o las entidades que producen información, por ejemplo, Facultad de Medicina de la UBA, por citar alguna, o agencias de noticias, como por ejemplo la del Instituto Leloir, que tiene dentro de su rutina de producción la costumbre de cuando hay un hecho que conmueve o impacta en la sociedad, producir textos de divulgación científica para generar unas interpretaciones. Veremos qué ocurre con la conducta de los medios mañana frente a esto que fue un cimbronazo. Pero insisto, por un lado, desde los científicos están discutiendo, pero para nosotros, desde lo que ocurre con las audiencias, es generar esta confusión en algo un camino que estaba bastante allanado respecto de los hábitos alimentarios. Había ya generado una conciencia de por lo menos sustitución hacia carnes blancas, digamos. Bueno, todo esto ahora le están poniendo como una luz de alarma. Después, por su cuenta, vayan a mirar la nota que tradujo, la traducción de The New York Times, que está en el Diario de la Nación disponible. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Otra vez, como siempre, a pensar en la necesidad de formación de recursos humanos. En la comunicación, por un lado, en la comunicación periodística particularmente, y en la comunidad de los profesionales de la salud, para generar mensajes apropiados a los deseos, necesidades, pero sobre todo a las formas de procesamiento de la información que tienen las personas comunes y silvestres, como todos los que fuera de nuestra especialidad somos, ¿no? Especialmente porque estamos mostrando unos cambios en la forma de procesar información que devienen de un hecho relativamente novedoso, que es la aparición, vamos a llamarlo así, de las tecnologías de la información. Nunca un comunicador les va a decir tecnologías de la comunicación, porque pues no lo son. Son tecnologías de la información. La comunicación es un hecho un poquito más complejo. Bueno, estas tecnologías de la información, y especialmente centralizadas en lo que llamamos Internet, que puede ser es la net que tenemos hoy, puede ser otra mañana, y posteriormente las redes sociales. Están generando modificaciones en los consumos culturales, por un lado, pero también en los mecanismos cognitivos.
que no conocemos debidamente. Quienes nos desempeñamos en el ámbito de la divulgación de las ciencias, en mi caso de las ciencias de la salud, porque estoy en el polo de producción, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Medicina, Odontología, compartimos edificio, estamos estudiando, para poder generar estrategias, dos casos complejos, como son, por un lado, antivacunas, y por otro lado, anticambio global, anticalentamiento global. Tienen conductas muy similares, ¿no? De la naturaleza del prejuicio, de la naturaleza de las creencias acendradas, de la facilidad por fanatizarse con determinadas ideologías, la capacidad de descreer de los avances de la ciencia y la tecnología, la posibilidad de convertirse en lo que se está llamando conspiranoicos, o sea, las tendencias a creer en que hay conspiraciones de todo tipo y factor, que los gobiernos en conspiración con los institutos de salud y los organismos sanitarios nacionales e internacionales, más los grandes laboratorios, ocultan información a los ciudadanos. Bueno, de ese tipo de conspiraciones estoy hablando, sin que haya pruebas suficientes. No digamos que pueda haber algún caso particular, pero digamos así como... Tenemos que entonces empezar a conocer cómo los ciudadanos, las audiencias, procesan la información, porque tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de comunicar. Digo esto porque, y aprovecho para pasar un mensaje, es una preocupación que estamos teniendo actualmente en el curso de posgrado en formación en periodismo médico de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, donde cada vez vemos que lo que es periodismo digital va cobrando una fuerza cada vez mayor. 20 años hace que se empezó a dictar el curso, ¿sí? Por ahí, porque estamos desde la primera hora de verdad. Mi primer alumno fue el doctor Bruno y otros más, ¿no? Sí, primera camada. No. En estos 20 años, nosotros mismos desde SAPEM y desde la opción didáctica que ofrecemos, estuvimos viendo cómo esto ocurría. Y entonces el objetivo ahora es lograr tener, y no lo tenemos todavía, estamos haciendo un jueguito de ensayo y error, nuevas estrategias de producción, nuevas rutinas de producción, nuevos formatos textuales, para dar cuenta de estas maneras diferentes de conectarse con los medios que tienen las personas hoy, que tenemos todos, pero bueno, nosotros nos quedamos con una patita en un universo anterior y otra inestablemente situada en el universo nuevo, porque somos gutenbergianos todavía. Si me dan a mí a elegir, no solo por los problemas gravísimos que tengo de visión, si me dan a elegir estar leyendo en este momento una pantalla o un papel, obviamente voy a elegir el papel. Si me dan a elegir un ebook o un libro que me voy a comprar a Cúspide, voy a elegir seguro la segunda opción. Digo, porque además tenemos también unas instalaciones culturales, histórico-culturales. Bueno, cada vez más la necesidad de formar recursos humanos apropiados para desenvolverse en estos entornos. Por ejemplo, estamos viendo levemente aquí la aparición de unos textos diferentes a los que solíamos exponernos, que era el texto lineal, enciclopédico clásico. Vayan fijándose, y estamos hablando de la BBC, que suele ser de avanzada en estas cuestiones, ¿no? de incorporación de tecnología física, pero también social, porque esto es de lo que yo estoy hablando, de cómo llegar a formular, a procesar, a planificar, y a construir y a plasmar textos que no son como los textos cuando compro el diario de La Nación, que encima es lo más incómodo del mundo. Solamente se podía leer si uno tenía la ventaja de desayunar en la casa y con tiempo, porque leer en un transporte público era bueno, los diarios tamaño... Sí,
pero le costó un montón porque era perder la identidad. Bueno, claro. Bueno, la diferencia, antes la distinción de los diarios serios eran tamaño sábana. Y los diarios populares eran tamaño tabloide. Y hacía la diferencia. Claro, bueno. Imagínense, nosotros que nos creamos con eso, con ese formato textual, esos formatos textuales, esas superestructuras de texto, como se llaman en la psicosocioetnolingüística, que es lo que nosotros enseñamos para que la gente aprenda a producir profesionalmente textos, están quedando en el olvido. Hay que aprender a diseñar textos de este tipo, que sean no lineales, que además incorporen, como de hecho se observa, el componente gráfico de otra manera, que además promuevan la intertextualidad, lo que sea la tendencia a lo que vamos a llamar hipertexto. No estamos ni cerca de lograrlo. ¿Sí? Vamos lentamente, ahora estamos haciendo cajitas dentro de cajitas, dentro de cajitas, dentro de cajitas, dentro de cajitas. Textitos tradicionales dentro de textitos tradicionales, dentro de textitos tradicionales. Bueno, pero como sea, tenemos entonces que muy rápidamente generar nuevas pautas de tratamiento, no solo de la información, sino también frente a ese totus revolutus que implica la net, poder enseñar no solo a nuestros propios profesionales, que es el primer paso, sino a la población en general, a determinar quién es una fuente y quién no. Antes era mucho más fácil, porque uno le decía a los alumnos, bueno, vas a la biblioteca, digo alumnos de periodismo médico, alumnos de divulgación de la ciencia, alumnos de periodismo en general, vas a la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina o vas a la biblioteca de la Fundación Campomar, miren lo vieja que soy, hoy Instituto Leloir, y bueno, 2 o 3 bibliotecas en Buenos Aires que estaban actualizadas, que tenían revistas científicas actualizadas que uno podía ir a recurrir como fuente. Entonces estaba muy acotada porque uno tenía detrás el respaldo de la Academia Nacional de Medicina, el respaldo del Instituto Leloir o de la Fundación Campomar. Ahora, en cambio, uno se lanza a navegar en este mar tormentoso llamado Internet, y si no tiene una buena teoría de las fuentes, puede, para tomar esto de navegar, naufragar. Y de hecho uno ve que, por ejemplo, los comunicadores sociales que no están formados debidamente en lo que se llama tratamiento de fuentes, naufragan. Pescados podridos de todo tipo y factor, reproducen, se creen y los reproducen. Pero no solo el tema de las fuentes, en las fuentes de proveedoras de información, sino también de quién es un experto y quién no lo es. Otro tema. Está bien, tenemos la facilidad, por ejemplo, en mi área, yo cuando tengo que enseñar esto digo simple. Vayan a CONICET y verifiquen quién es quién, van a tener nombres y una breve referencia curricular, cargos y publicaciones de cada una de las personas que dicen ser expertos en determinados temas. O bien ingresen a la página, a la web de la Universidad de Buenos Aires y verifiquen en Secretaría de Ciencia y Técnica qué proyectos están subsidiados por la UBA y quiénes son los responsables. Bueno, pero esta información no es normalmente conocida. Yo digo, me pasa hasta incluso con profesionales de la salud, es decir, que tienen un título de médico o de farmacéutico o de bioquímico o de licenciado en nutrición, que tampoco conocen esto demasiado bien. O sea que también cuando pretenden dedicarse a la comunicación en salud o la divulgación de la ciencia en general, también a ellos hay que enseñarles. Ni les digo a los periodistas generales, porque al haber perdido los medios de comunicación de la República Argentina
Si ustedes recuerdan la década de 1980, la década de 1990, que había espacios para ciencia y tecnología, había suplementos para ciencia y tecnología, que hoy ya no existen. Una pérdida muy importante de espacios asignados a la ciencia y tecnología. Se salvó un poquito salud, pero salud aparece mezclada con información general, con misceláneas, con cualquier tipo de cosas, ¿no? Recuerden, el Diario de la Nación tuvo un suplemento de salud que lo producía, acá se producía, pero en convenio con 12 diarios regionales de la República Argentina. Bueno, se perdió. Al perderse eso, también se van perdiendo los profesionales especializados. Nadie puede sobrevivir, ya se sobrevive mal con colaboraciones. Pero al no haber espacios, esa gente se reconvierte en alguna otra cosa. Hemos perdido muchas personas muy valiosas, con lo que entonces, y les habrá pasado a ustedes muchas veces, se enfrentan con el problema de que el comunicador, el periodista que los va a entrevistar, es una persona que es de información general y que no necesariamente tiene los conocimientos que se deben tener para entrevistar a un experto en salud. Por esa razón también decimos que es importante que los profesionales de la salud, que están incluso en posiciones claves, que van a ser entrevistados muy seguramente, se capaciten para atender debidamente a los miembros de la prensa. ¿Qué quiere decir capacitarse para aprender a tratarlos? Saber cómo ellos producen para darle la información que necesitan y evitar así que ocurra el error o achicar la posibilidad de que el error ocurra, porque el periodista general no vuelve a mostrar el texto. Los divulgadores científicos, los especializados, sí volvemos a mostrar el texto, nos sentamos con los investigadores e investigadoras y revisamos, negociamos todos los recursos de motivación que vamos a introducir los divulgadores a proponer, los negociamos con los expertos para ver si eso puede producir error, puede llevar a una mala interpretación o no. Me refiero a los recursos retóricos, ¿no? A las analogías, a las comparaciones, a las metáforas o usos metafóricos, todo lo que tenemos que utilizar para lograr captar la atención de nuestras audiencias y al mismo tiempo transmitir algún tipo de información. Decir, bueno, esto es así, no lo va a entender de esa manera, utilizo una estrategia retórica de las bien clásicas, por cierto, para lograr una aproximación al concepto, que sé que obviamente no va a ser el de la ciencia, ni siquiera el concepto pedagógico, de divulgación pedagógica de esa disciplina, pero que por lo menos haya un nivel de acercamiento a la cuestión. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo, doctor, porque un minuto. Bueno, estamos en una situación bastante complicada, porque en uno de estos comentarios, 3 o 4, a ver, ya les digo quién estaban muy enojados, porque todo fue muy rápido, muy enojados, tiré los papeles y ahora los acá, perfecto. Esto respecto de la publicación en la revista científica del trabajo. Gina Colata, que es decana de New York Times, decana yo desde que soy niña leo ciencia y está firmando Gina Colata, no sé cuántos años debe tener, y tengo una experiencia, no la conozco, pero tengo una experiencia horrible con Gina Colata, o sea que estábamos, paréntesis, cuando me tocó cubrir, era la época del cólera, volvió el cólera, bien. Y me tocó cubrir un congreso internacional para la revista Somos. Primero, ideológicamente no era de mi agrado, pero tenía un convenio con la universidad, tenía que hacerlo. Y después que vieja, porque hace cuánto que ya no existe la revista Somos de Editorial Atlántida. Bueno, conclusión. Entonces yo armo la nota, la cobertura, eran 3 páginas, y digo el vibrión. Digo como debe ser. Pero el editor,
Cuando yo me fui muy tarde a la noche, un viernes, pues ahora los viernes, todo, me quedé tranquila, el editor leyó un envío de una agencia de noticias con una nota de Gina Colata, y Gina Colata, estadounidense ella, dijo el virus del cólera. El editor, no había celulares en esa época, no tenía manera de comunicarse conmigo, pero entre confiar en mí y confiar en Gina Colata, le puso virus, el virus del cólera. Sí tenía teléfono fijo. Cuando salió la revista, no paraban de insultarme todos los entrevistados del mundo. Bueno, digo, esta es Gina Colata. Pero más allá de eso, estadounidense, en esa época, el cólera era para los libros de historia de la medicina. Bueno, eso le habrá pasado. Bueno, dice, los análisis ya recibieron feroces críticas de los investigadores de salud pública. La Asociación Estadounidense del Corazón, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, la Escuela de Salud Pública de Harvard y otros grupos fustigaron las conclusiones y también a la revista que lo publicó. Algunos pidieron que los editores de la revista aplazaran la publicación en su conjunto, que es lo que yo le decía, cuando es información prematura. Esta era información prematura. En un comunicado, los científicos de Harvard advirtieron que las conclusiones dañan la credibilidad de la ciencia de la nutrición y deterioran la confianza de la opinión pública en la investigación científica. Yo les diría más, no solo eso, hacen retroceder estos logros en el nivel de haber trabajado con las creencias de las personas, de haber producido cambios en los hábitos, o lo echan para atrás o lo ponen en riesgo. Así que van a tener que responder todos estos días, así como pasó con la sal sí, la sal no, década del 80, la sal y la hipertensión sí, no, y estudios contradictorios que valen para el campo de la ciencia, pero no para trasladarlos tan rápidamente a los medios generales de comunicación. Pasó con el huevo sí, el huevo no, el huevo sale, ahora vuelve el huevo. El vino, que una copa para las mujeres y 2 para los varones, sí, que no, que sí, que no, que ni. Bueno, y ahora las carnes rojas y la gente de Tandil está re contenta porque entran los procesados. Bueno, no, yo me río, pero hoy me pareció trágico, porque sé del trabajo que ustedes vienen haciendo, no solo desde el ejercicio de la medicina, sino también justamente en la generación de conciencia, para que ocurra esto, y es un plumazo que vuela. Bueno, eso. Bueno, hay que estudiar, no queda otra. Bueno, tal como habíamos dicho, vamos a continuar con los panelistas que tienen 5 minutitos, ahora bajamos, para dar un aporte desde su punto de vista, ¿no? Ya escuchamos al cardiólogo, al cirujano cardiovascular, a la periodista, y le voy a pedir al profesor doctor Leonardo Gulman, que es el director de curso para médicos, que nos haga un aporte desde su visión sobre esta forma de comunicación sobre el corazón. Gulman. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante lo que dijeron. Hace un montón que no vengo a la AMA, hace mucho que no hablo en público. Siempre que hablo en público me pongo nervioso. Bueno, la cosa es así. A mí me invitó el doctor para que hable sobre el punto de vista docente que podemos hacer para ayudar a la difusión de la iniciativa 25x25. Lo primero que hice fue buscar en las páginas de las Naciones Unidas por qué crean estos días internacionales, para qué sirven estos días internacionales. Y los días internacionales son creados para concientizar, para llamar la atención, para avisar de que tenemos un problema y para que los gobiernos actúen y solucionen los mismos.
las Naciones Unidas no se conforman con eso, sino que nos van indicando cuál es el camino que debemos seguir para solucionarlos. Entonces, lo primero que hice fue investigar un poquito, ver las cifras de la Federación Mundial del Corazón, las cifras de la última encuesta de factores de riesgo, y bueno, el panorama que tenemos es un panorama muy feo. A nivel mundial, como ya lo expresó acá el doctor, los factores de riesgo siguen subiendo, y a nivel nacional también. ¿Qué es lo que noté? Con respecto a la hipertensión arterial, subió en todo el mundo la cantidad de pacientes con hipertensión arterial mal controlada o no controlada, pero a nivel nacional vamos bien, está estable. Con respecto a tabaquismo vamos muy bien a nivel mundial y a nivel nacional. Y con respecto a comida, sobrepeso, obesidad infantil, diabetes, vamos muy mal, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y por último, lo que vi es que el 23% de la población mundial no hace actividad física suficiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lograr un cambio cultural. Para evitar los factores de riesgo es un cambio cultural. Ahora, esta iniciativa, 25 por 25, cuyo objetivo es bajar en un 25% las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares. Se puede lograr, pero por supuesto que se puede lograr. Ya en el año 1970, el doctor Kenneth Cooper inventó el aerobismo y sacó a correr a millones de personas alrededor de todo el mundo. Con eso redujo la cantidad de muertes por enfermedad cardiovascular. Este doctor hoy tiene 88 años y dice que es más peligroso practicar el sedentarismo que practicar el aerobismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por suerte hay cosas que se están haciendo. Si recorremos la ciudad, nos vamos a encontrar con 40 estaciones saludables que están distribuidas estratégicamente en parques y plazas de la ciudad, donde la gente se puede acercar y controlar su presión arterial, peso, talla, glucemia, y reciben indicaciones sobre alimentación y sobre ejercicios físicos. Muy bueno. En segundo lugar tenemos los hospitales. Los hospitales tienen aulas inmensas donde podemos educar a los pacientes. Así como cuando voy a sacar el carnet de conducir, me dicen que tengo que asistir obligatoriamente a una charla, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Todo paciente que viene al consultorio por primera vez, le tenemos que decir que tiene que asistir a la charla obligatoria sobre su patología en especial o sobre la especialidad por la cual consulta. De esa manera, cualquier médico que atiende a alguien, en lugar de decir, y mira, me gustaría explicarte qué cosas tenés que hacer para mejorar tu calidad de vida, pero no puedo, porque afuera hay un montón de pacientes para atender. En lugar de eso, le dice al paciente, bueno, ahora te espero tal día, a tal hora, que vamos a dar una charla sobre tu patología o algo referente al tema. Después tenemos las escuelas. No solo los médicos, sino todos los profesionales de la salud debemos concurrir a las escuelas para educar a los chicos. No solo a los chicos, porque se enganchan también los padres y los vecinos. Y explicarle qué tienen que hacer. De esa manera atacamos desde el vamos patologías como sobrepeso y obesidad, que tarde o temprano van a conducir a diabetes, hipertensión arterial, hiperlipemias y otras. Por último, nosotros, los miembros de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, debemos aprovechar todo medio de comunicación para despertar a la población y que se den cuenta que los factores de riesgo cardiovascular se pueden mejorar únicamente cambiando de hábitos. Ya, 5 minutos. Bueno, muy bien, realmente una visión de aquel que hace docencia, de cómo rápidamente, en escasos minutos, puede dar unas pautas muy claras de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Bueno, ahora le voy a pedir al doctor Marcelo Padula. Él es médico sexólogo y entonces desde ese ángulo
los 5 minutos que le pedimos que nos comente sobre la influencia sobre la parte cardiológica. No, hace 2 meses te comentaba. ¿Cómo? Hace 2 meses hicimos la... Bueno, lo habitual, buenas tardes antes que nada, lo habitual que me pasa a mí por lo menos en la consulta es el tema de que yo como clínico, básicamente, no tengo la especialidad en sexología clínica, pero hace recomendaciones sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos aeróbicos de la cardiología, ¿no? El comer bien, el movilizarse, caminar, el tener una vida sana, y se hace poco hincapié sobre el tema de la sexualidad, que la sexualidad, digamos, no solamente tiene un efecto sobre lo que es la autoestima, sobre lo que es la capacidad de la persona como para poder ser feliz, agregar un elemento más para ser feliz, sino que nos lleva a una situación que está poco explorada o poco avisada. Entonces, desde el punto de vista cardiológico, yo creo que también hay una parte de nosotros que nos compete, que tenemos que enseñarle a la gente a caminar, a fumar menos, a comer bien, pero también a tener una sexualidad mejor. Entonces, desde el punto de vista de lo que es lo cardiovascular, lo que nosotros recomendamos es básicamente tener una buena actividad sexual, no abandonar la actividad sexual en el momento que uno dice, bueno, tengo 40 años, tengo 50 años, estoy casado hace 20 o 30 años y no hago más nada, pero sí mantenerse activo en ese aspecto también. ¿Por qué lo digo esto? Porque nos ayuda desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Todo el uso de los nuevos elementos farmacológicos que hay en cuanto a sexualidad, bien combinados con las medicaciones cardiológicas, son no solo una cosa útil, sino que suman y permiten a la persona tener una vida más larga, una vida y una actividad más larga en todos los sentidos. Desde el punto de vista mío, no tengo mucho más como para comentar por lo relacionado con eso. 5 minutos, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo terminar con los panelistas? El último que quedaría como para cerrar de los invitados es periodismo. Héctor de la Fuente, columnista, articulista, periodista de tema de medicina en diarios, radio e internet. Muy amable. Bueno, un gusto estar acá, un honor. Magister dalla Mea, ¿no? De la Mea, Italia, viene italiana. Un gusto, doctor Bruno y doctor Yejín, bueno, toda la gente acá, el doctor Gullman, el doctor Trainini, un gusto. Me hablaron muy bien de usted ayer, muy bien, y el doctor, un honor, muy amable. Bueno, quiere que hable desde el ángulo, yo hago periodismo médico desde el ángulo de la info general, más que nada, claro, más que nada cuando hago un artículo, una columna o comentario, le voy al contexto político, cultural, histórico, educativo, y toco el tema médico, no entrando en algo muy técnico como para que la gente común lo pueda entender, ¿no? al tema. Muy importante lo que dijo acá el doctor Trainini, y algunas dudas algunos comentarios que le voy a preguntar al cardiólogo del Hospital Álvarez, ¿verdad? Hay tanto para hablar de este tema. Una vez tiré un dato y lo publicó el portal británico que tú dijiste, o alguna nota en alguna cadena informativa norteamericana o mundial, 500 millones de gente que la medida lo fue visto, que fue el descubrimiento de la quinta cavidad cardíaca, ya que hablaba usted del Fulco. Muy buen aporte, doctor Trainini, la verdad, muy bueno lo de usted, con las variantes que hay en anatomía, que permanentemente hay nuevos descubrimientos, ¿verdad? Y después está la parte divulgativa. En oncología, bueno, todos los días los medios tratan de
los editores, digamos, los jefes tratan le piden a los periodistas las novedades al filo. Y acá este campo, como bien lo plantea el doctor Bruno y el doctor Yejín, alma mater de esta entidad, que le comentaba al amigo Matías Lewy el otro día, gran periodista que vino acá. En este campo tiene que estar el comunicador, el médico y el periodista. No nos olvidemos que estos últimos 4 años fue bastante bravo para el periodismo porque han despedido 4.000 y pico de periodistas, ¿no? 4.500 periodistas mínimos han perdido trabajo. Problemas en Telam, en DIN. Esperemos que esto revierta. Es muy importante este tipo de periodismo porque con una nota uno puede ayudar a alguien a mejorar la calidad de vida. Y que alguien vaya al médico, despertarlo, como alguien dijo acá, el doctor Gullman, y esto forma parte también del bagaje cultural. Uno aprende de economía, por ejemplo, viendo a los economistas de la tele o leyendo artículos de economía, y bueno, a través nuestro, todo el mundo, con una buena fuente médica, como tú dijiste, Maestro de Alameda, Amalia, estimada Amalia, que cada uno vaya al médico o plantear el tema, el debate, en mayor o en menor calidad, digamos, periodística, pero todo esto es muy favorable, lo veo muy importante. Me acuerdo de los trabajos del doctor Crainini con células madre, pioneros, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, los del doctor de la Fuente, me habló muy bien de usted. Y ahora, después que en la Argentina fueron prohibidos algunos trabajos, por ejemplo, me imagino las autoridades que han tratado de prohibir los trabajos, estos pioneros a nivel mundial desde Argentina, ¿cómo estarán cuando ven que Schumacher, el piloto de Fórmula 1, ídolo mundial, tiene un tratamiento de células madre en Europa? Trabajos originales hechos en Argentina, usted, el doctor de la Fuente, con otra línea. La cantidad de aportes argentinos a nivel mundial que han dado en oncología, en cardiología, en neurología. Y cómo Gina Colata, bueno, yo también le puedo comentar algo con el New York Times, pero dejémoslo porque no parezca que le estamos pegando al diario. No tenemos nada contra el diario norteamericano. Pero no les gusta cuando hay un argentino que imprime algo a nivel mundial. La cantidad de aportes médicos argentinos que ha dado la escuela, la AMA, por ejemplo. Y en periodismo no nos tenemos que achicar. Tenemos esta entidad que es pionera a nivel mundial. Bueno, yo le agradezco al doctor Bruno todo este trabajo tan importante que ha hecho y esperemos que los nuevos vientos de Argentina permitan amplificar la labor del doctor Yejín, del doctor Bruno, de toda la escuela acá, de todo el equipo tan fantástico. Hoy poca gente, pero con una calidad infernal. Y bueno, y que los medios tomen en cuenta que es muy importante tener el periodista trabajando, aunque fuera un periodista generalista, con el periodista médico, con algún experto. Acá tenemos el doctor Yejín, que es un gran neurólogo clínico, que es muy humilde, que yo cada vez que le pido para una nota o algo, él por tener un perfil bajo, no figura, pero no quiere por una cuestión ética, pero bueno, la verdad que estoy muy contento y me queda una duda para el cardiólogo clínico, que dijo que el factor de riesgo más importante era la HTA, ¿no? Como el más importante, y comparado al tabaquismo, por ejemplo. Perfecto, ok. Bueno, muy amable, doctor. No, al contrario, Héctor. Bueno, primero de todo, el doctor Yejín, que nos había pedido hablar. Perdón. Yo quería contar un hecho personal. Yo estaba en una quinta en La Reja e hice una úlcera gástrica. Como buen neurólogo, un diagnóstico perfecto. Me voy manejando hasta el Hospital Carrillo, donde yo estaba. Llego al Hospital Carrillo y vengo con una úlcera, me siento
y a los 10 minutos veo que empiezan a correr todos y aparece el cardiólogo. Digo, ¿qué hace el cardiólogo acá? Era para mí. Mi famosa úlcera gástrica era una angina de pecho. Me trasladan a un centro de un conocido cirujano cardiovascular, que yo conocí, era amigo personal, me recibe él, me dice, bueno, ya, ahora vamos a hacer la cirugía. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Nada, vos quedate acá, me pone un aparato, y me dice, ¿ves acá está? La arteria está obstruida, textual, está obstruida, vamos a descorcharla. Yo los ojos se me van dilatando cada vez más cuando sentía eso, y dice, y le vamos a colocar stent. Tenemos, por suerte, ahora 2 stent con droga. Te colocamos los stent con droga y olvídate del problema. Me coloca los stent con droga, voy a una terapia intermedia, eran 1 de la mañana, 6 de la mañana viene y dice a mi señora, bueno, vayan a tomar un desayuno y te vas. Digo, no, pero sí, tomás el desayuno y te vas, o si querés te vas y tomás el desayuno en tu casa. Bueno, digo, mejor me voy a mi casa y tomo el desayuno en casa, porque no pensaba tomar nada. Cuando llego, aprieta el botón del ascensor, me dice, no, vos bajás por la escalera. Si te pasa algo, estoy yo acá. Si vos bajás por el ascensor y después haces 2 cuadras y tenés algún problema, esto te va a alcanzar. Hace 16 años que tengo 2 stent y bajé de peso, me cuido, todo lo que quiera, pero la ciencia que no lo podía entender, que eso que estaba bien era una arteria en mi corazón que estaba obstruida, que la descorcharon como una botella y me colocaron 2 cañitos para que siga manteniendo esta salud moderada durante 16 años. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál era la pregunta? Ahora sí. La pregunta que era, si el doctor acá, el colega de usted, el hospital Álvarez, dijo el tabaquismo, yo creo que el tabaquismo es un factor, digamos, importante cardiovascular y acá han chequeado usted lo pasa como Sí, no, realmente son 2 factores de riesgo cardiovascular muy importantes. Lo que ocurre con la hipertensión arterial es que yo mostré ahí la prevalencia que tiene en la población general. Y eso es la población general. Cuando uno junta 10 personas de más de 75, 80 años, el 80% son hipertensos. Como factor independiente, la hipertensión arterial es el factor más importante de riesgo cardiovascular a nivel mundial, no solo acá. Y el tabaco, no vamos a hablar de tabaco, sabemos lo importante que es el tabaquismo como factor de riesgo, y combinado ni hablar. Acá se ha hecho un estudio muy importante, que es el estudio INTERHEART, donde mostró cómo el dejar de fumar aumentaba la posibilidad de tener menos enfermedad cardiovascular, pero eso iba con el tiempo a través de los años, y el dejar de fumar disminuía notablemente el riesgo de una enfermedad cardiovascular, pero aún pasados los años, podían pasar 10, 15, 20 años, se reducía en forma importante el riesgo para tener un evento coronario agudo, para tener una claudicación intermitente, eso era más alejadamente, pero igual el odds ratio, o sea, la posibilidad de desarrollar una enfermedad cuando un paciente había fumado 10, 15, 20 años, siempre estaba latente. O sea, siempre dejar de fumar es bueno, pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. El problema del tabaquismo, que es un problema mundial, siempre como factor de riesgo cardiovascular nosotros lo tenemos presente. Pero la hipertensión arterial, dada la prevalencia que tiene en todas las capas etarias y sobre todo cuando los pacientes cumplen una determinada edad, la prevalencia es mucho mayor y se ha convertido en un factor de riesgo que junto con el tabaquismo son dinamita, o sea, y no nos olvidemos que a esa edad vienen los demás, ¿no? La diabetes, el colesterol y demás. Pero sí, igual no se trata de hacer una competencia entre esos factores de riesgo que son conocidos, pero sí, la hipertensión arterial por prevalencia produce infarto, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular. Cuando uno ve, por ejemplo, que el accidente cerebrovascular
como causa de morbimortalidad, donde yo puse ahí la prevalencia a nivel mundial y en nuestro país, que hay una ACV cada 4 minutos, si uno toma en cuenta los factores de riesgo, ve que en primer lugar la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante también para el accidente cerebrovascular. Por supuesto, después están las arritmias, la fibrilación auricular, el tabaquismo, el alcohol y demás, pero sigue siendo la hipertensión arterial el... Sí, sí. Sí, para la Organización Mundial de la Salud, tabaquista es aquel que fuma un cigarrillo por mes, ya es tabaquismo. O sea, la fisiopatología de los daños del tabaco es muy clara, es muy conocida. Produce carboxihemoglobina, porque se junta con el oxígeno de la hemoglobina y produce carboxihemoglobina. De por sí solo, el cigarrillo, que de 4.000 ahora sabemos que hay como 7.000 sustancias que son tóxicas y más de 100 que son cancerígenas, produce vasoconstricción. Es decir, cuando el paciente fuma, la presión arterial sube 5 milímetros de mercurio, entre 2 a 5 milímetros de mercurio, porque es vasoconstrictor. O sea, no solamente es a nivel coronario, sino que son todas las arterias, porque aumenta la presión arterial. Sí, sí, tal cual. Un tema que me apasiona, especialmente la hipertensión arterial, pero lo que más me interesa de todo esto es el tema preventivo. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de prevenir esa hipertensión arterial? Yo tengo entendido que la alimentación es muy importante, pero bueno, usted... Sí, ahí yo creo que en una de las diapositivas puse que tenía un gran componente genético. Es decir, de la cantidad de hipertensos que hay, la mayoría con componente genético, se trata de una vasoconstricción arterial que en un momento dado en la vida, con ese aporte genético, genera cifras tensionales elevadas. Y bueno, es lo que mostré más o menos en las diapositivas y lo que todos sabemos. Si acá la periodista también habló un poco de si sal, no sal, creo que los pediatras están recomendando no dar sal a los chicos desde el vamos. Las tareas físicas, el ejercicio físico no debe cesar nunca en la vida, tratar de mantener un peso adecuado, comer sano, vamos a ver qué pasa con ese artículo, pero las carnes rojas nosotros no las prohibimos en general, sí. No nos gusta el embutido, la hamburguesa, las carnes procesadas, las grasas trans, las frituras, eso sí, pero carnes rojas no estamos. Es más, aconsejamos parrillas saludables con verduras y una colita de cuadril, es decir, la carne roja no está prohibida por nosotros. Sabemos que el omega 3 está presente en los pescados de agua fría, de aguas profundas, pero la carne roja la seguimos indicando, no por ahí los procesados, los embutidos y demás. Así que a mover el esqueleto, creo que hay que moverse, el que no le gusta hacer ejercicio que baile y el que no que camine, pero hay que moverse. Siempre hay que estar en movimiento, ese es uno de los secretos. Lo otro, mantener un buen peso, la sal es importante, y tener una actitud frente a la vida. El estrés que nos embarga a todos últimamente realmente creo que es dilapidario, así que eso también, ¿no? Y el sexólogo también dio sus palabras y creo que estoy muy de acuerdo con él, así que el sexo es vida, así que todos esos condimentos hay que tenerlos presentes para tener una larga vida y saludable vida, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, realmente, excelentes cada uno de los expositores. Bueno, muchas gracias.